Estimados estudiantes, les damos la bienvenida al video número 10 correspondiente a la guía del mismo número para el lenguaje nivel 3, séptimo octavo básico. Soy el profesor Daniel Morales y en este momento les vamos a dar un detalle de qué es lo que vamos a ver. Esto lo hemos visto en otros videos anteriores, pero vamos a profundizar un poquito más en el de hoy. Vamos a hablar de lo que es la noticia. La noticia corresponde principalmente a un tipo de texto no literario, informativo, que cuenta una realidad que pasa en algún sitio en específico y en un momento determinado. ¿Ok? Aquí no entra la ficción, aquí no entra la imaginación, es todo concreto, son hechos reales. Por eso es un texto no literario. En una narración, principalmente como la noticia, va a primar la objetividad. Es lo ideal, que sea un texto objetivo de algún evento que sea novedoso, actual y de interés público. Su formato puede ser escrito, auditivo o la mezcla de ambos, audiovisual. ¿A qué responde la noticia? La noticia responde principalmente en términos generales a 7 preguntas esenciales que nos tenemos que hacer al momento de confeccionar una noticia o al momento de leerla. ¿Qué preguntas son estas? ¿Qué? O sea, ¿de qué se va a hablar? ¿Quién? ¿Quién dice o quién cuenta lo que está leyéndose? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurren los hechos? ¿Dónde? Lugar en el que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo que estamos leyendo? Estamos leyendo una noticia. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Para qué? ¿Para qué nos estamos informando? ¿Por qué nos están contando esta noticia? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Y el cómo. ¿Cómo lo cuento? Lo estoy contando de una forma muy formal, de una forma más didáctica, a lo mejor más seria o más informal. Tenemos, por ejemplo, en Chile distintos tipos de periódicos, como por ejemplo El Mercurio, La Cuarta, y todos dan noticias, pero tienen distintos formatos al momento de cómo decir una misma noticia. No va a ser lo mismo si yo escucho o leo una noticia en El Mercurio o en La Estrella que si yo lo leo, por ejemplo, en La Cuarta o en otro periódico. ¿Sí? La información, por lo tanto, tiene que responder a todas estas preguntas, que son 7, que las acabamos de nombrar, y debe ser, como dijimos antes, objetiva, debe ser clara y debe ser veraz. Ojalá, lo más importante es que fuera veraz, que se pudiera comprobar, ¿sí? Debe ser fácil de comprender, llegar a un público masivo. El objetivo de la noticia es informar al lector sobre un tema en particular, por lo tanto no puede dar muchos rodeos, no puede ser confusa la información. ¿De qué nos sirve la noticia? Como ya dijimos antes, la noticia nos sirve para informar a un público de uno o de varios eventos de algún ámbito determinado. Es una fuente de datos recopilatorios, acontecimientos y novedades de interés para algún tipo de público. Algo que es interesante para algunos, a lo mejor para otros no lo es. Por eso hay diarios de noticias específicos para cada cosa. Está el diario financiero, hay un diario que es más de farándula y así. Diarios más políticos. Va a depender del público objetivo al que están apuntando. Pero independientemente de eso, la noticia tiene una estructura. La estructura de la noticia usual se conoce como pirámide invertida. Como lo dice la palabra, es una pirámide que parte desde lo más importante a lo más general. Generalmente, como lo dijimos recién, la información más relevante y puntual va a ser lo inicial y el contexto más amplio o el desarrollo de la noticia va a ir hacia el final. ¿Cómo vamos a poder ordenar esta estructura de la noticia? Mediante preguntas. ¿Qué sucede? Es lo que debería ir al principio. ¿A quién le sucedió? Después. ¿Dónde ocurrió lo que sucedió? Más o menos en el medio del texto. Y para cerrar, ¿cuándo y por qué? ¿Sí? Entonces,
Siempre lo más importante al principio y el detalle al final. ¿Qué sucedió? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Ahora, aquí vamos a encontrar algunas variaciones dependiendo del tipo de noticia que encontremos. ¿A qué me refiero? A las partes de la noticia. Las partes de la noticia, dependiendo de qué tipo de medio es el que está dando la noticia, son las partes que va a poseer. ¿Sí? Veamos, pero generalmente las partes de una noticia se consideran como básicas, las que les voy yo a nombrar ahora. Primero, el antetítulo, o también conocido como volanta. El antetítulo, como lo dice el nombre, va antes del título. Es la información que se coloca antes de un título y que sirve como aviso, como anticipo de lo que se va a explicar más adelante. Posteriormente viene el título, que es la parte más importante antes de contar la noticia. Resume de forma muy concisa, lo más concisa posible y directa, el contenido total de lo que se va a contar. Más adelante viene lo que es la bajada, o también conocido como subtítulo o copete. Se trata de un texto ubicado que está justo debajo del título y sirve de un resumen breve de lo que ocurrió. ¿Sí? Vamos a continuar con la entradilla. La entradilla, antes de empezar a explicar una noticia de forma completa, se ofrece en un resumen más largo antes del texto, separadito del texto, de un párrafo aproximadamente, en el que se dan los datos más importantes o anecdóticos de la noticia. Va aparte del texto, ¿sí? Esa es la característica de la entradilla. El cuerpo de la noticia es la noticia en general. Como lo dice el nombre, es el cuerpo total de la noticia. Es la redacción, es toda la noticia en su conjunto. Es la estructura más importante, descendiente, es decir, comienza con lo más importante y va descendiendo hacia lo más anecdótico, o el detalle, o los análisis, causas, consecuencias de lo que se pueda estar informando. No todas las noticias tienen fotografía, pero las que la tienen, la colocan porque es el soporte visual de la noticia. Nos va a dar un contexto, una confirmación de lo que se está contando. Y por último, el epígrafe o el pie de foto, que es el texto que se encuentra debajo de la fotografía y explica lo que se está mostrando en la imagen. Ustedes pueden ver a continuación un tipo de modelo o estructura de noticia, donde vamos a ver lo que es el epígrafe, el antetítulo, el titular, la bajada, la entradilla y el cuerpo de la noticia. Por ejemplo, en esta noticia que está aquí, que es que descubren la ciudad más antigua de Europa, podemos ver detallado y marcado con flechas qué estructura tiene esta noticia. Aquí hay otro modelo de noticia con otro tipo de estructura. Tenemos imagen, tenemos volanta, tenemos titular, tenemos epígrafe, tenemos un destacado a la parte derecha, tenemos una bajada, un cuerpo relativamente extenso, tenemos la imagen, ¿sí? Es otro modelo de noticia. Y aquí hay otro modelo de noticia con otra estructura distinta, donde también tenemos titular, también tenemos antetítulo, tenemos un título, tenemos un subtítulo, tenemos la foto, tenemos el pie de foto, ¿ok? Todo esto para que vean que una noticia se puede informar de diferentes formas y con distintas estructuras, que pueden faltar algunas o tener otras, ¿sí? Con este último contenido damos por terminada la guía correspondiente a la asignatura de lenguaje número 10 para tercer nivel. Cualquier duda, diríjanse con sus profesores correspondientes de área y nos vemos en otra oportunidad.